transición histórica de la redención del hombre. Está en su pantalla. En primer lugar, vemos el gran comienzo con Abraham en Génesis capítulo 12. Yo voy a acelerar un poquito porque está en la pantalla. Usted no necesita escribir porque esto va a quedarse, está siendo filmado. Entonces, esta es propiedad del reino. Entonces, usted va a recibir, si quiere, estos PowerPoints, puede recibir, puede tener, no hay problema. En gran comienzo con Abraham, una gran nación, elegidos para servir, una tierra prometida a ellos, que es un lugar geográfico, y después fue la cautividad en Egipto y se pasaron muchos años y viene la primera gran redención con Moisés, es el segundo cuadro. ¿Todos pueden leer? ¿Está legible? Déjame ver una cosa acá. Sí. Y Moisés les da las leyes, los 10 mandamientos, el tabernáculo, que es la casa móvil de la presencia de Dios, es instituido. Los jueces, profetas y reyes vienen en esta orden. Después se construye el templo en Jerusalén, una casa que es la presencia fija de Dios con David y Salomón. Entonces, este es un resumen histórico rápido para que usted pueda entender. Después vienen los sacerdotes en este templo, que servían en el templo. La tribu de Leví y Aarón eran ministros especialmente consagrados, separados, ungidos para practicar las funciones ministeriales en favor del pueblo. El sacerdote tiene su ministerio, ministra en favor del pueblo, lleva los problemas, los pecados del pueblo a Dios y trae el perdón de Dios a las personas, a los pecadores. Se desarrollan los ritos, liturgias, sacrificios, leyes muy elaborados y estrictamente observados en este periodo. La salvación es demostrada a través del cumplimiento y la obediencia de los preceptos ya mencionados. La principal característica de este periodo es la institución. Fue instituido todas las liturgias, todos los ritos, las leyes, implicando el templo, el ritual del sacerdocio, sacrificios y un día específico, que es el sábado. Después ven la segunda gran y definitiva redención con Jesucristo. Ahora cambia la historia. Jesús es el puente de lo viejo a lo nuevo, haciendo la transición en 3 años. Mira, Jesús era el Hijo de Dios, no es verdad. Tenía toda la unción que cualquier persona en este planeta podría tener, Jesús tenía. Era el propio Hijo de Dios, el ungido. Christos en griego significa el ungido de Dios. Pero ha traído el reino de Dios hasta nosotros a través de una transición. Respetó el ser humano en su capacidad de cambio. Cambios llevan tiempo. Cambios llevan tiempo. Y llevó 3 años. Muchos pastores quieren hacer en menos tiempo, hacer mejor que Jesús. Y yo que acompaño el movimiento de células a 20 años en todo el mundo, cuánta tontería. Pastores que se entusiasman, ahora voy a tener una mega iglesia, voy a tener una gran iglesia, voy a tener a la mayor iglesia de la ciudad para mostrar que Dios es grande.
¿Cómo Jesús mostró que Dios es grande? Siendo siervo. Cuando los discípulos estaban peleando por posiciones, uno a la derecha, otro a la izquierda, Jesús dijo: muchachos, vengan acá, tengo que hablar con ustedes. Los gobernantes de los reyes de este mundo mandan en el pueblo, pero entre nosotros no es así. Jesús dijo, Marcos capítulo 10, aquel que quiere ser grande, sirva. Es el concepto de nuestro rey. Nació humilde en una estrebaría, como dije, un pesebre. Su cuna era de madera, de paja, no era de seda, de oro. No nació en el palacio de Herodes, ni nació en el palacio del emperador de Roma, pero era hijo de Dios. Los teólogos de la prosperidad de hoy dijo: somos cabeza, no somos cauda. Somos cola, sí. Somos cabeza, no somos cola. Somos hijos del rey, príncipes. Cuanto más alto el escalón, más bajo en el reino de Dios. Más siervos tenemos que ser. Siervos. Esto que Jesús, esta es la transición, hermanos. Transición. A los discípulos les costó mucho entender. Eran 12 cabezas duras. Tenían más de 1000 años de institución de la ley de los judíos. ¿Entienden? Para cambiar estas cabezas. Estos corazones. Jesús sufrió mucho. Y digo a los pastores que quieren hacer la transición para células, digo, tienes que trabajar dobrado. Vas a trabajar mucho. Pastores que no quieren trabajar no van a hacer transición. Jesús dijo: yo trabajo y mi Padre también trabaja. Sudó la túnica con estos 12 cabezas duras. No hagan así, no es así. Cambió, en el reino de Dios es diferente. Y cuando lo querían prender para llevar al juicio, Pedro saca la espada o roba la espada de los soldados y corta la. Y Jesús dice: no es así. ¿Qué hemos visto en 3 años? Y Pedro quería cortar la cabeza del soldado, pero era pescador, no era soldado, entonces no sabía manejar la espada. Por eso solamente cortó la oreja. ¿Entienden? Y Jesús dice: no, vamos a colocarla de vuelta. Y después que él murió, Pedro lideró los otros 6 para volver a pescar. Y Jesús, después de la resurrección, tuvo que ir a la playa y pasó en la panadería, compró unos panes fresquitos, los troce a la playa y estaban pescando. Y ¿pegaron algo? No. Lanza la red del otro lado. Pero dijo: oí este comando a 3 años atrás. Es el maestro. Es el maestro. Y pegaron mucho pez. Y Jesús les dijo: traigan unos peces acá, tenía hecho un fuego, vamos a ayunar acá. Vamos a hablar un poquito. Pedro, dime, ¿tú me amas? Esto fue con una faca en el corazón. Señor, qué vergüenza. Jesús nos dijo: Pedro, ¿qué hiciste? Discípulos, ¿qué hicieron? Me abandonaron. Son todos unos cobardes, unos flacos.
No, les trató con amor, con cariño. Transición, cambio. Nosotros, hermanos, cuando pasamos del reino de este mundo para el reino de Dios, estamos en una transición hasta la muerte. ¿No es verdad? Hasta la muerte. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, introducción del Nuevo. En Mateos capítulo 9, él habla del vino nuevo que necesita de un odre nuevo. El odre viejo de la ley del Antiguo Testamento no puede contener el vino nuevo, de la fuerza del vino nuevo, de la salvación por la gracia mediante la fe, la misericordia de Dios, el perdón. La fuerza del vino nuevo. Y todos que oían Jesús entendieron la comparación, porque vino era algo normal en Israel. Y todos sabían hacer vino. Cuando las uvas son trituradas y tiene el suco de uva, se pone en un odre que es de pelo de cuero de cabra, de cabra o de ovejas. De cabra es más fuerte un poco. Él es nuevo, él es elástico, él se expande. Y cuando el suco de uva se cierra todo el odre y se pone en un lugar fresco, empieza el proceso de fermentación. Se libera gases y los gases hacen presión. Y el odre, si el odre es viejo, no es seco, no tiene elasticidad, él va. Jesús dice, se pierde el odre y se pierde el vino. Los dos se pierden. Por esto, vino nuevo necesita de un odre nuevo, que es elástico. Y la iglesia en las casas es este odre. ¿Qué es elástico? ¿Qué usted puede llevar de aquí para allá, de allá para allá? Este edificio no es elástico. Entonces, no vamos a hacer vender el edificio, vamos a salir, no necesita más. No. Porque vemos en Hechos 5, que es dijiste antes que es el tema de ustedes, que en el patio del templo y en las casas partían el pan, oraban diariamente, porque era un estilo de vida diario. No era una iglesia dominical, era una iglesia diaria. Esto que significa que en las casas se reunían al fin del día y los vecinos venían. Y muchas de las casas en Israel eran lugares donde se hacían tapetes, como dije, alfombras, sí. Mañana ya va a estar mejor. Mi español, al pasar del tiempo, mi cerebro tiene que hacer una transición. Y entonces tenía pequeñas industrias, pequeñas manufacturados en las casas, y había también empleados que dormían en la casa. Entonces ellos oían el evangelio. A veces eran personas que venían de lejos, estaban en la casa, a la noche hacían la reunión, hablaban de Jesucristo en cuanto cenaban juntos. En cuanto cenaban, hablaban de Jesús. Y los que venían a comprar los productos, que dormían en la casa también, oían el evangelio. Y bien, la acción de Dios, la acción de Cristo en estas personas transformadas con una sonrisa, siervos, los enfermos siendo curados, sanados. Ellos voltaban a su país, voltaban a su ciudad
volvían, sí, gracias, y volvían a su ciudad y llevaban el evangelio. Así el evangelio, sí, con el ejército, los soldados, la misma cosa. El vino nuevo necesita de un odre nuevo que tiene solamente esto de estructura. Es muy elástico. La ley de Moisés no tiene elasticidad. No tiene. Es viejo, va a reventar, va a romper. Así, este ejemplo es para los hombres. Y para las mujeres, Jesús dije que una mujer sabia no va en una ropa vieja colocar un remiendo de paño nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que la ropa vieja ya se encogió todo que tiene que encoger, pero el paño nuevo no. Entonces pone un paño nuevo en un remiendo de una ropa vieja, puede costurar muy bien, pero cuando se pone en la agua, el paño nuevo hace esto, y rompe, el buraco se torna mayor aún. Un ejemplo para los hombres, el vino, y para las mujeres, la ropa. Para que entiendan que cambió. No es más como en el Antiguo Testamento. El mensaje de evangelio es como el vino nuevo, tiene mucho poder, mucha fuerza de salvación, de perdón, de misericordia, de gracia. Es diferente. Continúa la definitiva redención con Jesucristo. Termina el tiempo de lo antes, de antiguamente, y comienza el tiempo de ahora. Hablé sobre esto en Mateo 5, 6 y 7. Jesús, es el último de los sacerdotes, último de los profetas y el último de los sacrificios. El escritor a los hebreos, en los primeros 10 capítulos, hermanos, no se cansa de repetir, porque escribe a los hebreos: hebreos, abran su cabeza, por favor, entiendan que ahora no tendremos más profetas como en el Antiguo Testamento, porque Jesús fue el último de los profetas, cumple este periodo de profetas del odre viejo. Y también en los últimos de los sacerdotes, porque ahora todos no somos levitas, todos nosotros somos sacerdotes. El sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Y también ninguna persona ningún animal necesita morir, porque Él es el último de los sacrificios. Él entra en el lugar santísimo como el más grande y el último sumo sacerdote, siendo al mismo tiempo ministro y sacrificio. Hebreos 9, 11 a 12. ¿O qué aconteció? ¿Cuándo la destrucción del templo empezó? ¿Quién sabe? El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero ¿cuándo se inició la destrucción? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué aconteció en el templo? Se rompió el velo. Se rompió. De arriba a abajo, porque fue Dios que rompió. No fue de abajo arriba. Fue obra de Dios. Entonces, cambió. Él ahora es el único sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Padre, nos ayudando cada uno de nosotros sacerdotes acá a cumplir con nuestras funciones sacerdotales, que es orar por las personas, vivir y hablar de Jesús por las personas, ser un testimonio para las personas, de vida, hablar poco,
beber mucho. Muchas personas hacen el contrario. Hablan mucho, bla, 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 todo el tiempo. Llegan tarde al trabajo. Pelean con sus amigos en el empleo. Cuando faltan el empleo, las personas dicen, gracias a Dios, él no vino hoy. Cuando debía ser en contrario. ¿Qué aconteció? Parece que no tiene luz acá hoy. Está faltando la luz. La persona que sonríe, la persona que es alegre, la persona que... Tenemos que ser ejemplo. Estilo de vida de Jesús, un compromiso profundo con el Rey, obedecer al Rey. El velo del templo se rasga, aunque él tenía celo y amor por la casa de Dios, que es el templo que se llamaba casa de Dios. Hoy no tenemos más casa de Dios. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Somos al mismo tiempo templo y también sacerdotes en este templo, de este templo. Y también sacrificios, porque tenemos que morir todos los días para nuestra vieja naturaleza, ¿no es verdad? Nuestra vieja naturaleza tiene un grande potencial de resucitar, ¿no es verdad? A veces al decir a mi esposa, estamos en matrimonio 46 años, dije, Roberto, algunos de los lobos que están en tu porón, se soltaron. Préndelos nuevamente. Póngalos en su cárcel. Sí. Y me costó muchos años a entender esto, que mi esposa está me ayudando. Cuando dice Roberto, ya sé, alguna cosa. Viene la cosa. Porque estamos juntos para nos ayudar unos a los otros. ¿No es verdad? Unos a los otros. Es la sinagoga donde los laicos como él pueden leer e interpretar las escrituras. La sinagoga es más compatible con la nueva estrategia adoptada por Jesús, que es un grupo pequeño de comunión íntima con relaciones consolidadas por el amor. La sinagoga donde tenían 10 judíos podían abrir una sinagoga, porque con 10 diezmos podían contratar un maestro, un rabino, un rabí, para enseñar a los niños la ley de Dios y leer y escribir en hebraico. Y las sinagogas surgió en el cautiverio de Babilonia. Allá ellos tenían que preservar las tradiciones, preservar las escrituras, entonces era esta escuela. Y Jesús se identificó mucho más. Pablo estaba en las sinagogas, todo el templo. Pedro también, los apóstoles, porque era la estructura que más se asemejaba al odre nuevo de las casas. Mira la transición del templo, la sinagoga y las casas. Jesús comienza su misión eligiendo el prototipo de grupo que será la base del movimiento iniciado por él. El movimiento se llamó después iglesia, eclesia. Los llamados para una misión, los separados, llamados afuera para cumplir una misión. El término viene del Imperio Romano, cuando en Roma las iglesias iban donde el ejército conquistaba un nuevo pueblo. Ellos eran conquistados militarmente, pero ahora venía la iglesia, un grupo de personas que
enseñaba la lengua del imperio a este nuevo pueblo conquistado por el ejército, enseñaba las costumbres, la ley. Entonces eran maestros, jueces, abogados, asistentes sociales, que traían toda cultura del imperio romano al nuevo pueblo conquistado. Esta era la iglesia, eclesia. Jesús usa ese término sabiendo de esto y sabiendo que los que oían, estaban oyendo que es el término iglesia, eclesia en griego. Son personas que van a transmitir las leyes, los costumbres, el estilo de vida del imperio romano a los pueblos conquistados. Y la iglesia de Jesucristo, ¿cuál es su misión? Llevar los costumbres, el estilo de vida del reino, del rey, a todo el mundo. No representar el imperio romano, no el reino de Roma, sino el reino de Dios. Estos somos nosotros. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Por eso, cuando Jesús en Mateo 16 usó la primera vez el término iglesia, en Mateo 18 la segunda vez, todos entendieron que ahora son representantes del reino, que deben llevar los valores del reino a todos los pueblos. Su grupo de 12 constituye la célula estándar para todos los grupos básicos cristianos posteriores. Todo empezó con los 12 de Jesús. Él mostró el camino. Y cuando entraba en una casa, aquella casa, las personas, mira, los amigos de Zaqueo, los amigos del carcelero de Hechos 16, los amigos de Lidia, la pastora Lidia, que fue la primera iglesia en Filipos. 12, 15 años después, Pablo escribe una carta a los filipenses. Cuando pasó con Silas y fundó la primera iglesia, la primera célula en la ciudad de Filipos, fue en la casa de Lidia, en la clase social más alta, porque Lidia era instruida. Lidia sabía leer y escribir. La mayoría de las mujeres no sabían. Las mujeres eran de segunda categoría. Pero Lidia tenía un comercio, una tienda, buscaba seda de China, traía por la ruta de la seda, traía la seda para Israel, del Oriente Extremo al Oriente Medio. Y así el Evangelio fue se propagando. El grupo de los 12 es el grupo estándar de cómo se hace discípulos, viviendo con las personas, invirtiendo quizá 2, 3 horas por semana en personas, a veces 4 horas, a veces una llamada a la medianoche, a las 2 de la mañana. Estoy acá con sueños extraños, no me siento bien, no puedo dormir, ¿qué debo hacer? El discípulo telefona, habla con su discipulador. Él dijo, vamos a orar. Y oran por el teléfono. Y se acalma todo. Si tu amigo está con hijo enfermo en la casa, en su trabajo tú percibes que tu amigo está un poco triste, ¿qué vas a hacer? El Espíritu Santo con certeza va a decir, habla con él. Y preguntas, ¿qué pasa? Dijo, mi hijo está enfermo en casa y estoy un poco preocupado. ¿Puedo orar por tu hijo? Pedir a Dios que envía los ángeles a tu casa para cuidar de tu hijo. Sí, ¿cómo no? Ninguna persona va a rechazar una oración. Una vez una persona me dijo, ¿puedo orar? Si no ayuda, mal también lo hace. Pero usted pierde la voluntad, el ímpetu de orar, ¿eh? Pero si vamos a orar, que vaya a ayudar.
vaya a ayudar. Y usted ora y pide a Dios, Dios mi Padre, nuestro Padre, ayuda el hijo de mi amigo, envía tus ángeles, Jesucristo ponga tu mano. Acalma el corazón de mi amigo acá. Dé sabiduría a su esposa de qué hacer con el niño. En nombre de Jesús. Amén. Haga oraciones simples. No necesita hacer la oración clásica. Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Dios de los antepasados. Dios santo que... me desanima. Después de una introducción de 5 minutos de oración, viene la petición, después es hablar con Dios. Así Él está acá. Jesucristo está en nosotros. Yo voy a estar en ustedes y ustedes van a estar en mí, Jesús dijo. Y si ustedes me aman, van a obedecer mis enseñanzas, mis mandamientos. Entonces, este es el padrón, como Jesús hizo las cosas. Quiero decir nuevamente, es simple, hermanos. Nosotros que complicamos todo. Es simple. Es solamente obedecer. Este grupo básico cristiano sería responsable del rescate de la raza humana y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estos grupos, células, iglesias, fueron máquinas de guerra. Es la definición de una célula de Bill Beckham, de Texas. Máquinas de guerra leves, ágiles y feroces. El diablo no tiene la menor chance de derrotar la iglesia. Las puertas del infierno no van a resistir al ataque de la iglesia. Un grupo de 10 personas, 8, 11, 12, máximo 15, que son el cuerpo. Y mañana vamos a decir por qué. Cómo la célula es la iglesia y por qué es la iglesia. La reunión de las iglesias en una ciudad formaba la iglesia de la ciudad, como en Filipos. Primera iglesia bautista de Filipos en la casa de Lidia. La PIB de Filipos estaba en casa de Lidia. La segunda en la casa del carcelero. La primera en la clase social más alta, la segunda en la clase social más baja. Y de la casa de Lidia y del carcelero se multiplicaron. Por eso las iglesias, las células. Por eso Pablo después escribe a los filipenses. Esta carta, porque Pablo tenía en mente cuando escribía un grupo pequeño, no tenía en mente 300 personas. Tenía en mente un grupo pequeño de personas que se conocen bien, que se relacionan, están sumisos a Jesucristo que está presente en medio de ellos, obedientes a Jesucristo. Y más tarde Lutero escribió sobre esto, que la célula es la eclesiola, o sea, la iglesia pequeña en la iglesia en la ciudad, el grupo mayor. Ustedes tienen 90 células. Cuando se reúnen en las células, ustedes son eclesiola, la iglesia pequeña, reducida. Y cuando se reúnen acá, es la iglesia reunida de toda la congregación. Jesús no comenzó con 5,000. Él podía, pero sabía que el secreto del éxito no estaba en las masas, pero sí en los grupos pequeños básicos. La transformación, la transición siempre se da en grupos pequeños. Por eso que iglesias que no tienen células se predican 1,000 sermones, 2,000 sermones, 3,000 sermones y nada cambia.
predica por el amor, el perdón. En lunes ya están llamando al pastor, hermano me hizo esto. Pero no oíste el sermón de ayer. Oh, no me recuerdo más, pastor. Y miércoles no se recuerda nada del sermón. Se fue todo. Y se le pregunta, dice, sí, fue una bendición. El pastor Fred está riendo por ahí. Fue una gran bendición. Pero, ¿de qué habló el pastor? Oh, pero pienso que habló sobre el pecado. ¿Qué dijo sobre el pecado? Es el contrario. Él es el contra el pecado. El pastor es contra el pecado. ¿Entiende? No hay cambio. Este periodo se caracteriza por ser un movimiento. En el Antiguo Testamento hablamos de la institución. Ahora, iglesia es un movimiento. Que después se torna un monumento. 400 años después. Vamos a ver esto. Este periodo se caracteriza por la incuestionable capacidad de penetrar en la línea del enemigo a través de la ferocidad, agilidad y claridad de cada miembro del ministerio, formando un sacerdocio real. 1 Pedro 2:9. En 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 5. Pedro dice, vosotros sois como piedras vivas en una construcción espiritual, edificio espiritual, donde servís como sacerdotes, ofreciendo sacrificios a Dios. Entonces somos piedras vivas en un edificio, piedras vivas, ambulantes, que se mueven, que pertenecen a un edificio espiritual, que es la célula, donde servimos como sacerdotes y ofrecemos sacrificio. ¿Qué sacrificio? Nuestra propia muerte. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, yo fui crucificado con Cristo. Ahora no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Hace muchos años que no te he oído un sermón de los predicadores de la prosperidad sobre la muerte, sobre la cruz, que tengo que ir a la cruz. Tengo que morir primero para poder resucitar una nueva persona. Hermanos, déjame decir una cosa. Es muy fácil de detectar herejías. ¿Herejías? ¿Está correcto? Es muy fácil. Toda enseñanza que no pasa por la cruz es herejía. Toda, cualquier. Se deja la cruz al lado, es herejía. Y dije en capítulo 9, somos sacerdocio real, pueblo, nación santa y así. La célula es resultado del movimiento comenzado por Jesús. Es lo opuesto a la paquiderma institución del judaísmo. La institución es como un paquiderme, un elefante. Grande pero lento. Después de la destrucción del templo de David y Salomón, la iglesia fue esparcida, la diáspora, como llamamos en la teología, para no aferrarse, limitarse y concentrarse geográficamente en ella misma en Jerusalén. Pienso que si el imperio romano no entra, destruye el templo y espalla los judíos, hoy no estaríamos acá. Pienso que el cristianismo se tornaría una herejía más judaizante. Y corremos el peligro hasta hoy. Es una trampa del diablo en todos los siglos de la historia. Llevar la iglesia de vuelta al Antiguo Testamento.
donde observamos ritos, leyes, esto puedo hacer, un creyente puede hacer, esto el creyente no puede hacer. La ropa tiene que ser así, porque si no es así es pecado. Y tenemos una lista de puedes y no puedes. El legalismo está de vuelta. Desaprendimos a decir que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Apedrejamos como los sacerdotes. Esquecemos de Jesús. Durante 3 siglos este movimiento fue tan eficiente en cumplimentar su misión que incluso el gran imperio romano se postró a sus pies. La gran caída. En el siglo IV, el emperador romano Constantino reunió a los líderes del movimiento, hasta ese momento muy eficientes a pesar de las persecuciones, y les ofrece seguridad, protección, poder, etcétera, a cambio de apoyar su gobierno. Hasta 313, Roma perseguía a los cristianos. Yo tuve el privilegio de hablar a los bautistas de Italia, la Convención Bautista Italiana. Hicimos una reunión con los pastores de la conferencia de toda Italia en un lugar que se llama Rocca de Papa. Era una residencia de un hombre muy rico que en la montaña donde el Papa tenía una residencia también para descansar. Trabaja tanto el Papa que necesita descansar. La Unión Femenina Bautista, con sus trabajos, con sus ofrendas, compraron una finca grande en el topo de la montaña. Entonces tornó un lugar para retiros de la Convención Bautista en Italia. Así, Alcira, mi esposa, estaba conmigo y sacamos 2 días o acrescentamos 2 días a los trabajos para conocer un poco Roma y hacer un turismo. Y cuando fui al Coliseo, donde el filme El Gladiador fue, ¿cuántos vieron este filme? Tiene que ver con su célula. Los líderes de célula pueden ver en una reunión este filme y después comentar. Es una lección muy, muy fuerte. Y cuando la persona que era nuestra guía, como el grupo alemán o el grupo en portugués iba a demorar, tenía grupos en inglés. Y como Alcira y yo hablamos inglés, nos juntamos a un grupo en inglés. Estamos arriba en el Coliseo y la guía dijo, mírala abajo, está la arena donde los gladiadores luchaban, donde los cristianos fueron muertos por los leones, por las feras. Él nos preguntó, ¿por qué se llama arena? Porque aquel lugar tenía así como unos 30 centímetros, no sé cuánto es, 30 yardas, una yarda es casi 1 metro. Un pie de arena. Esta arena era para absorber la sangre de los animales, de los cristianos que eran derramados. Entonces dice que de 3, 4 meses, máximo 4 meses, estaba toda la arena impregnada de la sangre. Entonces tenían que sacar toda esta arena y colocar arena nueva, porque ninguna persona podía con el odor de que la arena vieja impregnada de la sangre era un odor muy fuerte.
Entonces, yo me afasté un poco del grupo y miré y agradecí a Dios. Dios, gracias, y me vieron las lágrimas por mis hermanos y hermanas que murieron acá. Si hoy conozco el Evangelio es gracias a la fidelidad de estos hermanos, la fidelidad de Dios en sus vidas. Murieron. Y la persecución fue muy fuerte. Nero, otro filme que debes asistir, puso fuego en Roma, y el filme viejo de 1930, quizá Quo Vadis, no sé cuántos en latín, Quo Vadis, ¿dónde vas? También son filmes que nos muestran cómo era la persecución, cómo personas morían cuando aceptaban a Jesús como su Salvador. Como hoy en el Estado Islámico cortan la cabeza de los cristianos, ellos morían en aquel tiempo. Entonces, imaginen cuando un emperador llama a los líderes de la iglesia, los obispos, los presbíteros, para hablar y decir, podemos ver el poder que tiene la iglesia de ustedes. La iglesia de ustedes tiene más poder que nuestras iglesias. Ya expliqué qué es iglesias para los romanos. Entonces, quiero hacer un pacto con ustedes, porque Roma conquistó militarmente, pero queremos conquistar también los corazones de las personas. Queremos conquistar la mente de las personas. Y ustedes saben hacer esto como cristianos. Las personas se transforman. Entonces yo hago una propuesta. Vamos a juntar fuerzas. Yo no voy más a perseguir. Y ustedes van a tener protección, seguridad. Y así empieza el declinio, la gran caída. Aquí el matrimonio oficial de la iglesia y el Estado toma lugar. Y el diablo es quien ministra la ceremonia de bendición. Es cuando salimos de la ruta principal que Jesucristo enseñó. Aquí muere la iglesia viva, el organismo vivo, y surge una iglesia muerta, una organización muerta. Jesús rasgó el velo del templo en su muerte, pero Constantino lo cosió otra vez, de vuelta. Y se trae el templo de vuelta, los sacerdotes nuevamente. Regresamos al Antiguo Testamento. El templo, Domus Dei en latín, significa casa de Dios. Todas las catedrales en Europa, las grandes catedrales de Milano, por ejemplo, cuando estuve en Milano hablando también a los bautistas, tiene la plaza central en Milano, es la plaza del Duomo, la plaza de la casa. Duomo es la catedral, la casa de Dios. Regresamos a la casa de Dios, el templo, al sacerdocio, al ritualismo, al sacrificio, que es la Eucaristía. No voy a explicar la teología por atrás. La transubstanciación, el día, domingo y lugar que de Jerusalén pasó a Roma. El centro sale de Jerusalén y ahora va a Roma. La institución vuelve. El movimiento muere. La iglesia se convierte ahora en un monumento. Monumento, sí. Dios pasa de estar viviendo en cada creyente a estar en una casa hecha de manos humanas, el templo. Hechos capítulo 7. Si usted no puede dormir esta noche, no va a la televisión, no va a la computadora. Lea Hechos capítulo 7, todo Hechos. Habla de Esteban, el primer mártir. Y ¿cuál era la acusación contra él? Que él habla mal del santo templo de Dios y de las costumbres de Moisés. Y Esteban dije que
Dios no habita más en casas hechas por manos humanas, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado donde descansa sus pies. Es la transición, el cambio. Para mí, Esteban fue el primer teólogo a entender esto y dar una explicación clara antes de Pablo. El sacerdocio universal de cada creyente se pierde completamente. Podemos ver esto hoy. Nosotros bautistas, menonitas y otros que tienen el bautismo de adultos, vienen de un ramo teológico de los anabautistas, que son los rebatizadores. Ana significa en griego otra vez. Bautismo es que rebautizan o bautizan otra vez, una otra vez, cuando es adulto. Todos nosotros creemos en el sacerdocio universal. Lutero esa fue la tesis principal de Lutero, de Calvino, de los anabautistas, pero se quedó en el papel. En la práctica no aconteció. Voy a dar un ejemplo. Alguien se queda enfermo en la iglesia. Los hermanos más cercanos van y visitan y arreglan todo. Si es una hermana que está en el hospital, las otras hermanas lavan su ropa y cocinan y hacen todo lo que es necesario. Y los hermanos fueron y oraron y oran, pero el enfermo está esperando ¿quién? Aún para visitar. El sacerdote, el pastor. Él tiene una unción mayor. ¿No es verdad? No, es mentira. Es broma. El Espíritu Santo de él, de mí, es el mismo que es de él. Y cuando el pastor entra, abre la puerta de la habitación, el enfermo dice: oh, pastor, qué bueno que has venido. Yo le esperaba, ya estaba esperando. Qué bueno que has venido. Haga una oración, pastor. Las otras oraciones no tienen valor. Mira, sonrimos, pero es triste, ¿no es? ¿Verdad? Creemos, pero no practicamos. Y así en tantas otras cosas que tenemos que desaprender, hermanos. Desaprender. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder. Vamos a ver esto más a mañana. El poder se centra en Roma y Constantinopla se alterna. Al final en Roma estamos en definitivo en el Antiguo Testamento. Por eso la necesidad de una nueva transición. Regresar a Cristo es el camino para hacer iglesia. Un pastor comparó la transición de una iglesia basada en programas que es PBC o a una iglesia en células con un cambio de pista de un tren. Y vamos a terminar con esto. La pista antigua, el ferrocarril antiguo, es la iglesia basada en programas. La dirección antigua. La pista, el ferrocarril nuevo, en la transición, es la iglesia en células, o sea, acrecentar células para que podamos vivir relaciones interpersonales con la presencia, poder y propósito de Cristo. Es la dirección nueva en el ferrocarril. Para dejar el ferrocarril viejo, camino viejo, entrar en el nuevo, el tren necesita de un desvío, que es la transición. Salir de una pista a la otra tiene un desvío, que es la transición. Transición de esta pista, vida en el Antiguo Testamento, para una vida en comunidad como Jesús enseñó. Entonces ese tiempo es la transición, este cambio. Cuanto más opuesta es la dirección del nuevo camino,
más largo será el desvío o la transición. Por eso que llevó 3 años a Jesús. Porque ellos estaban yendo a esta dirección y Jesús estaba yendo a aquella dirección. Por eso que tienen que hacer una transición. Es la misma cosa que un transatlántico. ¿Cómo se maneja un transatlántico cuando quiere cambiar el rumbo? Despacito, despacito. ¿Cómo es el cambio de un jet ski? Hizo la curva y hace el círculo si quiere, rápidos. Así la iglesia no es un jet ski. La iglesia es un transatlántico. Lleva tiempo. Cambios llevan tiempo. Dije que un pastor nuevo vino a una iglesia y un mes después de estar en la iglesia vio algunas cosas que quería cambiar y vio que el piano estaba en un lugar que no era muy bueno porque el coro estaba acá, el piano estaba de aquel lado, atrás del coro, y dijo, el pianista no ve, el dirigente no tiene comunicación visual, vamos a pasar el piano entonces para este lado, más para atrás. Y cuando el diácono vino, dijo, pastor, ¿qué estás haciendo? Estoy cambiando de lugar el piano. No haga esto. Los 3 últimos pastores que querían cambiar de lugar el piano se fueron mandados en fuera. Entonces el pastor dije al diácono, ok, vamos a hacer un arreglo, un acuerdo. Toda semana, cuando se limpia la iglesia, todo, vamos a mover el piano 5 centímetros. Dos pulgadas. Después de un año el piano estaba en el otro lado y las personas estaban todas. Entonces, pastor, por favor, no haga un cambio rápido, demasiado. Por eso, ustedes, todos que están me oyendo, los que son miembros de una célula, tengan paciencia con aquellos que aún no entendieron. No dije que no son espirituales. Ellos llevan más tiempo para entender las cosas. Personas están en diferentes categorías. Ten los innovadores que están listos los innovadores están listos para un cambio inmediato, pero son solamente 3% de la población que son innovadores. Cuando el pastor, al lunes, cuando yo ya no estoy más acá con ustedes, los innovadores van a llamar el pastor y van a decir, pastor, ¿cuándo vamos a hacer el cambio? Ni saben o qué va a cambiar, ni para dónde va el cambio, pero están listos para el cambio. Y muchos pastores se entusiasman con esto y dicen, piensan que todos están listos, todos quieren el cambio, porque teníamos aquí, ¿cuántas personas? 150, 200 personas acá hoy, anoche. Al menos 200 personas. Pero de estas 200 personas, pastor, tiene solo 2 a 3% de innovadores. Después ven los adaptables, llevan 6 meses en media. Esto es en verdad en una empresa, en una compañía, en un país, las porcentajes son las mismas, no solamente en la iglesia. Porque somos seres humanos que tenemos costumbres. Y costumbres no se cambian, comportamientos no se cambian de una vez. Después vienen los que se adaptan más rápidamente, que llevan un año y medio. Ahí tienes 50% de las personas, un año y medio. Después tiene los que se adaptan más lentamente, que llevan un año más. Usted tiene 85%. Tiene 3 años y medio a 4 años. Los números no son absolutos, es una media. Depende del lugar, depende de las costumbres y todo más. Pero tienes los otros 10%, 15%, que son los
Resgatados, no rezagados, sí, rezagados. Ellos llevan de 7 años a la eternidad para cambiar. Sí. ¿Cuántos años tiene esta iglesia total? Esta iglesia tiene 50 años. Entonces, yo ya sé que cualquier cambio va a llevar unos 5 años. 4, 5 años. Esto, si todos tienen paciencia, un objetivo claro para dónde estamos yendo, y tienen una cierta unidad de visión, porque visión más visión causa división. No puede tener 2 visiones. Dije un pastor bautista de Costa de Marfil, Abidjan, John Robert, mi amigo, tiene la mayor iglesia en células de África. Invité él a Brasil unas 4 o 5 veces a hablar en nuestros congresos. Y él dice en francés, vision sur vision igual división. Entonces no puede tener 2 visiones. Entonces el ferrocarril va en una dirección diferente, necesita un desvío, una transición más amplia. Alguien ha de deslizar la pista nueva, el ferrocarril nuevo, sobre la pista antigua para que el tren cambie la dirección. Dios a su tiempo hará esto tirando de la palanca, provocando el cambio de dirección. Usted conoce el ferrocarril, tiene una palanca que usted hace así y los ferrocarriles encuestan y el tren entra en la transición. Dios va a hacer esto. La locomotora da entrada al desvío o transición. ¿Quién es la locomotora? El pastor. Y los otros, los innovadores, los adaptables, poco a poco seguirán el pastor. Este es el proceso de cambio. La velocidad del tren o programas en el cambio ha de aminorar antes de que entre en el desvío para que no descarrille. Al comienzo de la transición, la locomotora estará con algunos vagones, que son las personas que más tienen este deseo de cambios, están listos, tienen esta gana de cambiar cosas, en la pista de desvío, y el resto del tren estará en la pista vieja. Más tarde, el vagón principal será quien entrará primero en la nueva pista, seguido de vagones, y aún es la máquina locomotora. Entra primero seguido de vagones y aún a una velocidad lenta. Este es el prototipo de la célula. Entonces, ahora tenemos parte del tren en la nueva pista, parte del tren en la pista de desvío o transición y parte del tren en la pista vieja, aún a velocidad lenta. Usted va a tener en la iglesia esos 3 tipos de personas. Los que ya entendieron, están viviendo en células. Los que están inseguros, necesitan un poco más de tiempo porque tienen dudas, porque tienen miedo. Todo cambio provoca miedo en algunas personas. Inseguridad. Entonces, tiene que tener paciencia porque el tren está en 3 niveles, en 3 lugares diferentes, con velocidad lenta. Solo cuando el último vagón está fuera del desvío y sobre la nueva pista, la transición es completada. Ahora el conductor, que es el pastor de la locomotora, puede acelerar el tren otra vez hasta alcanzar la velocidad normal.
¿Entendieron?